Yo siempre que hablo lo hago con temor y temblor. No me es fácil hablar. Aparentemente parece que sí, pero ojalá conocieran siempre lo que hay en el interior y el susto que me da, y sobre todo cuando tengo que hablarles a colegas que han estudiado liturgia y que enseñan liturgia. Yo les confieso sinceramente que inicialmente yo nunca pensé estudiar liturgia. Mi intención iba por otro lado. Mi intención iba simple y exclusivamente por la patrística, era lo que me interesaba. Sin embargo, mi superior no me dejó sino dos alternativas. Y entre esas alternativas me puso liturgia. Y la otra no me permitía tanto plantear la cuestión un poquito desde la patrística. Y entonces resolví un poco ir a estudiar liturgia con la mentalidad que yo espero que ustedes no tengan, pero que era la mentalidad que yo tenía en ese momento. La mentalidad era que a mí me habían enviado a estudiar rúbricas. Y esa era la pereza que tenía de ir a estudiar liturgia. A pesar de que ya en ese momento, cuando yo fui a estudiar liturgia, tenía algunos hermanos liturgistas conocidos y muy cercanos a mí. Pero de eso que uno queda con esto, y que si ustedes se dan cuenta, es casi siempre la mentalidad en muchos de nuestros presbiterios. Siempre que a ustedes les piden un curso de liturgia, siempre a ustedes les piden es que solucionen problemas de rúbricas. Naturalmente, desde la primera clase en San Anselmo, se me cayó también la venda de los ojos. Porque lo primero que nos dijeron fue si vinieron a estudiar rúbricas, pueden regresar a sus diócesis. Y nos presentaron todos los rituales y dijeron, aquí están todas las rúbricas. Eso es lo que hay que hacer, ni más ni menos. Pero si ustedes vinieron a estudiar eso, se pueden ir. Yo espero que nosotros partamos de esta base. La liturgia no son fundamentalmente rúbricas. La liturgia, y lo veremos un poquito más adelante, la importancia de la rúbrica. Yo en el fondo no voy a decir cosas nuevas, y menos frente a ustedes. Yo voy a refrescar algunas cosas que en este momento me parecen muy importantes. En un momento difícil para nosotros los liturgistas, porque nosotros tenemos un problema, que todo el mundo cree que sabe liturgia. Todo el mundo cree que es un experto en sagrada liturgia. Y todo el mundo cree que, por lo tanto, puede inventar lo que quiera en la liturgia. De liturgia todo el mundo sabe. Parece ser que los que menos sabemos somos los liturgistas. Naturalmente, han llegado hasta tratar de hacer un chiste y una comparación de que en qué se parece un liturgista y un guerrillero. Perdón, ¿en qué se diferencia un liturgista y un guerrillero? Y ustedes me imagino que se lo saben. Y la respuesta es simplemente que con el guerrillero se puede dialogar, ¿no? Y ahí, con estas cosas, a nosotros nos han querido ir descartando. Miren, eso se va notando a veces hasta en algunos documentos. Una de las grandes fallas, por ejemplo, del documento de Aparecida es la liturgia.
En Aparecida se habló poquísimo de Sagrada Liturgia. Y eso infortunadamente marca. Y ahora a nosotros nos toca sacar la cara si es que creemos nosotros, porque lo primero es que nosotros estemos convencidos de la importancia que tiene la liturgia en la vida de la iglesia. En la pasada asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal a mí me pidieron que les hablara a los obispos sobre liturgia, y después de eso lo que me han pedido también es que a ustedes les diga en el fondo lo mismo que yo les dije a los obispos sobre la liturgia, que en el fondo también fue refrescarles, primero que todo, que ellos eran los primeros responsables de la vida litúrgica de la iglesia particular. Pero ustedes aquí están siendo profesores y delegados de liturgia, también siendo aquellos sobre los que recae el hacer que el obispo pueda cumplir con esta misión que tiene. Yo entonces quisiera empezar diciéndoles que infortunadamente nosotros estamos siendo herederos de malas traducciones, no solamente de los libros litúrgicos, sino de malas traducciones de los elementos fundamentales que tienen que hacer, que tiene que tener toda celebración litúrgica. Y por eso yo quisiera que empezáramos a hablar fundamentalmente de dos palabritas que me parece a mí que han distorsionado muchísimo a través de los siglos la liturgia. Pío XI decía que nosotros espiritualmente éramos judíos y que teníamos que buscar en el judaísmo las raíces de nuestra experiencia litúrgica. Y hay una palabra tanto aramea como hebrea que es la que determina propiamente la liturgia, y que no es exactamente la palabra griega donde nosotros fundamentalmente hemos ido siempre para poder definir la liturgia. Esta palabra es la palabra sicarón, que infortunadamente fue traducida al griego por la palabra anamnesis. Y nosotros no tradujimos del hebreo, sino que tradujimos del griego. Y entonces nosotros nos quedamos con la expresión memorial o conmemoración. No sé cuál de las dos es peor. Porque es que ya distorsiona totalmente lo que es una asamblea litúrgica. Porque cuando nosotros hablamos de memorial y de conmemoración, nosotros nos estamos quedando casi con solo la expresión recuerdo. Y no es que Sicarón no contenga esta realidad. Porque, ¿qué es propiamente el sicarón? ¿El sicarón de qué parte? Un acontecimiento del pasado. Efectivamente. De ahí parte.
Y toda nuestra experiencia litúrgica parte de un acontecimiento del pasado. Un acontecimiento que se dio, un acontecimiento que se ubica en el tiempo y en el espacio. Pero no es solamente que se recuerde el acontecimiento, es que se hace presente. Pero ¿para qué se hace presente? ¿Cuál es la finalidad de esa presencia? No es una finalidad de recuerdo, sino de hacer presente aquí y ahora el poder salvífico de Dios que actuó en el pasado y que actuó en el pasado para quienes estaban allí en ese momento. Pero que ese poder salvífico de Dios se hace presente hoy para actuar en aquellos que tienen necesidad de la acción de Dios. Esto se desdibuja simplemente con la palabra memorial o conmemoración, al menos mientras nosotros no lo expliquemos. Al menos mientras nosotros no demos los elementos fundamentales. Esta es la primera expresión que cuando nosotros vamos a hablar de liturgia lo tenemos que tener en cuenta. Sicarón, hacer presente el poder salvador de Dios hoy en la historia del hombre de hoy. Hoy donde hay un hombre que muchas veces somos nosotros los primeros, los que estamos presidiendo, que necesitamos experimentar ese poder salvífico de Dios. Nosotros corremos el riesgo de que muchas veces pensemos solamente en la Eucaristía como el memorial, y es absolutamente toda celebración litúrgica que es un sicarón. Toda celebración litúrgica hace presente el poder salvífico de Dios. La segunda palabrita. Verajá. Toda celebración litúrgica es una verajá, también palabra hebrea. Y verajá ha sido traducida a nuestras lenguas modernas por bendición. Y de hecho se identifica fundamentalmente con las famosas 18 bendiciones que Israel llamaba precisamente las verajot, las bendiciones que todo israelita tiene que hacer al menos 3 veces al día, entre las cuales está la famosa bendición 17, la maldición de los cristianos. Aunque ellos dicen que es bendición, es una maldición. Pero aquí no nos vamos a detener en verajot, nos vamos a detener qué es una verajá. Porque es que son los elementos que tiene que tener fundamentalmente
cualquier experiencia litúrgica nuestra, la verajá, lo primero que tiene en cuenta es la proclamación de las maravillas de Dios en la historia. No hay verajá mientras no se proclame la acción de Dios. Pero no simplemente la acción de Dios en el pasado, sino la acción de Dios en la comunidad que celebra y en las personas que celebran. Este es el primer elemento fundamental de esto. Cuando se ha dado la proclamación de las maravillas de Dios, empieza ya una serie de elementos que pertenecen también a esto. Lo primero, lo que en el fondo le ha dado la traducción a esta palabra, la bendición, el decir bien de Dios. Solo el que ha experimentado la obra de Dios en su vida puede hablar bien de Él. Solo el que en su vida, viendo la acción de Dios, se siente reconciliado con lo que ha tenido que vivir, puede hablar bien de Dios. Solo el que no vive renegando de su historia puede hablar bien de Dios. El que reniega de su historia no puede hablar bien de Dios. Por lo tanto, la verajá, a partir de la historia, lo primero que requiere es una experiencia de Dios. La verajá no es simplemente decir Dios ha actuado en la vida de los hombres, sino Dios ha actuado en mi historia, ha actuado en mi vida, y por eso yo bendigo a Dios por la acción que ha hecho conmigo. Lo primero es decir bien de Dios, pero después otro elemento de esta verajá, la alabanza. La alabanza que no la podemos confundir con palmoteo. La alabanza que no la podemos confundir con algarabía. La alabanza que hay que confundirla fundamentalmente con lo que dice San Agustín, con el júbilo. San Agustín hace una diferencia diciendo la alabanza primero nos lleva al gozo y después nos lleva al júbilo. El gozo es cuando yo todavía soy capaz de expresar las cosas con palabras. El júbilo es cuando ya las cosas me superan de tal manera que sobran las palabras y a lo mejor simplemente yo internamente tarareo, dice él, o eso es. Hay una diferencia entre el gozo y el júbilo. La alabanza me mete en el júbilo, me mete en casi que sentirme yo que la ropa no me puede contener. Eso es la verdadera alabanza del cristiano. No es tanto la algarabía, sino la experiencia interior de saberme amado por Dios. Me lleva a alabarlo. El otro elemento de la verajá, la acción de gracias, que es aquí donde nosotros nos hemos apoyado fundamentalmente para traducir también mal traducida la Eucaristía. Porque si la Eucaristía es una celebración, una verajá, tiene que tener todos los elementos que hemos dicho. Todos los elementos que hemos dicho.
Eucaristía efectivamente quiere decir acción de gracias, pero es que la Eucaristía no es solamente acción de gracias, tiene acción de gracias. Y el último elemento de la verajá, es la petición, el pedir. Naturalmente, el que ha experimentado a Dios sabe pedir lo que le conviene. Hermanos, aquí tiene que estar el fundamento, si ustedes lo quieren, de toda celebración litúrgica. Y aquí tiene que estar también el fundamento de toda renovación litúrgica en nuestras iglesias particulares. Porque si esto no lo tenemos en cuenta, terminamos haciendo de nuestras celebraciones litúrgicas sencillamente actos de piedad, actos píos, muy bonitos, muy agradables, pero que en el fondo no nos ayudan en una experiencia profunda de conversión personal. Este era el primer elemento que yo quisiera tratar con ustedes y que traté también con mis hermanos obispos en la asamblea plenaria pasada. El segundo elemento que quiero tratar es algo muy común, sobre todo en los últimos tiempos. Tanto es que hasta la Congregación de Culto y Disciplina de los Sacramentos ha sacado un directorio sobre liturgia y piedad popular. Y yo aquí quisiera decir una cosa: el problema no es ni la liturgia ni la piedad popular. El problema es el espíritu con el que se realiza la liturgia o con el que o el espíritu con el que se realizan los actos de piedad popular. Porque el espíritu puede ser espíritu de fe cristiana o espíritu simplemente del religioso natural. De aquel que vive no una experiencia de fe, sino una experiencia religiosa. No es lo mismo. No es lo mismo la experiencia de fe que la experiencia de religiosidad. La teodicea se fundamenta en la reflexión del hombre sobre Dios. La fe se fundamenta en un Dios que se ha revelado. En la fe el punto de partida es Dios, en la religiosidad el punto de partida es el hombre. En la religiosidad hay una división entre fe y vida que está marcada por lo sagrado y por lo profano. El religioso natural ve a Dios como una amenaza
para su felicidad. El hombre de fe sabe una cosa, que Dios está a su favor, que Dios no es su enemigo. El religioso natural todo lo ve casi que en una negociación de compra y venta. Yo te doy para que tú me devuelvas. El hombre de fe está dispuesto a acoger la voluntad de Dios, venga lo que venga. El religioso natural juega fundamentalmente con tres realidades: tiempo sagrado, espacio sagrado y personas sagradas. Para el hombre de fe todo es santo. Porque el hombre de fe sabe que solo Dios es santo y que aunque todo no es Dios, Dios sí está presente en todo. Y aquí es necesario incluso recordar que el problema es muy viejo. Porque la iglesia primitiva, ustedes encontrarán clarísimamente los contenidos que la iglesia primitiva le daba, que son distintos de la religiosidad natural, a los espacios donde se reúne la comunidad cristiana, a quien preside la comunidad cristiana y al tiempo. El año litúrgico entre nosotros no es como la experiencia de las demás, de las demás expresiones religiosas, donde hay días sagrados y días que no son sagrados. Para el cristiano todos los tiempos son iguales. Todos los tiempos son iguales. Todos los días Dios habla. Dios no habla solamente en Semana Santa. Dios no habla solamente el día de la Virgen del Carmen. Dios no habla solamente los 14 de cada mes, los días de los milagros, del milagroso. O en el día de Santa Marta, o en el día de los que nos hemos ido inventando, porque son taquilleros, porque nos llenan los templos. Hermanos, ¿cuál es nuestro problema? Mientras nosotros no tengamos una mentalidad distinta frente a nuestras celebraciones litúrgicas, nosotros terminaremos haciendo de nuestra liturgia simplemente actos de religiosidad popular, donde no hay una mentalidad nueva, donde no hay una mentalidad de conversión, donde no hay una mentalidad de encuentro con Jesucristo, donde todo se hace es por calmar a la divinidad que se puede ofender conmigo y entonces me puede mandar mala salud, me puede mandar desocupación, me puede mandar y entonces hay que aplacar a la divinidad
a ver si consigo trabajo, a ver si me gano la lotería, a ver si no me enfermo y en último término a ver si no me muero. Y el problema es que se mueren los de fe cristiana, pero también los religiosos naturales. Nos morimos todos. Es fundamental, hermanos, insistir que Dios está de nuestra parte, porque es uno de los principios fundamentales que nos llevará de verdad a reconocer la gratuidad de nuestras celebraciones litúrgicas. Nuestras celebraciones litúrgicas son un don de Dios, no para aplacar a Dios. No necesitamos aplacarlo. Dios está a nuestro favor, Dios está de nuestra parte. Naturalmente, ahora tenemos que tocar. Yo aquí no voy a hablar porque creo que ya les hablaron de otro elemento fundamental de la liturgia, y es el misterio pascual. Yo esto me lo paso porque ya lo doy por visto en este encuentro y por asimilado, porque es el fundamento de lo nuestro. Hermanos, permítanme solamente insistir en esto. Si simplemente nosotros creemos en Dios y no en un Dios que se ha hecho hombre, nuestra liturgia será vacía. La mayoría de nuestra gente cree en Dios. Pero fijémonos que se nos ha ido metiendo lentamente una cosa. El Dios de todas las religiones es el mismo. No es verdad. No es verdad. Por más que nos lo diga la nueva era, y por más de que a muchos les guste la nueva era, el Dios de nosotros tiene una connotación particularísima. Es el único que se ha hecho hombre. Es el único que se ha metido en la historia. Por eso, la liturgia sigue siendo la irrupción del Dios de nuestro Señor Jesucristo en la historia de los hombres. Eso sigue siendo la liturgia. Y atención a una cosa, porque me parece que aquí es donde fallan fundamentalmente nuestras celebraciones litúrgicas. Hay dos elementos fundamentales en toda celebración: la acción de Dios y la historia del hombre. Y lo que le da la novedad a cada celebración litúrgica es la historia del hombre, que es distinta en cada celebración. La novedad no está dada por el rito. La novedad está dada por la historia de la comunidad que celebra. Si ustedes se dan cuenta, simplemente por filosofía de la religión, ustedes descubrirán una cosa. En todas las experiencias religiosas, lo más inamovible es un rito. En todas. Cojan la que quieran. Quien más ha variado los ritos
hemos sido nosotros, con 3 grandes reformas: Gregorio Magno, Trento y Vaticano II. Somos los que más hemos variado los ritos en la liturgia, en los rituales de celebraciones. Nosotros. Y es lo que debe variar menos. ¿Por qué? Porque la novedad está dada es por la historia. Y aquí es donde nosotros necesitamos recorrer todavía un camino muy grande. Nosotros, ahora último, nos estamos volviendo con mentalidad protestante. ¿Por qué nos estamos volviendo con mentalidad protestante? Por una razón muy simple. Preguntémosle a nuestro pueblo, ¿qué entienden ellos por palabra de Dios? E inmediatamente te dirán las Escrituras, la Biblia. Es más, a veces hasta nosotros mismos en la predicación damos a entender eso. A veces nosotros mismos ya nos hemos convencido de que la palabra de Dios son las Escrituras. Dios no ha escrito nada. Jesucristo no escribió una coma. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Revelarse en la historia. Dios ha actuado. Y después, por inspiración del Espíritu, unos escribieron la experiencia que habían tenido de la revelación de Dios. Pero ¿qué es más amplio? ¿La historia o lo que se escribió? Porque aunque yo me ponga a escribir mis experiencias, incluso mis experiencias comunitarias, nunca narraré de manera exhaustiva todo lo que yo he vivido. Cada uno puede dar varias del mismo acontecimiento, diferentes expresiones. Porque es que el Dios del cristianismo se ha revelado en la historia. Y se sigue revelando en la historia. Atención, con los padres tenemos que decir una cosa. Los acontecimientos de la historia en sí mismos no son palabra de Dios. Para poder leer la historia como palabra de Dios necesitamos aprender a leerla desde la fe. San Justino decía, solo si la historia viene leída desde la fe y en la comunidad cristiana, la historia se convierte en palabra de Dios. Y aquí sí juega un papel importantísimo las Escrituras. Porque ¿qué es lo que nosotros encontramos en las Escrituras y no en otro libro? Ni siquiera en el más famoso teólogo de moda. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La historia de un pueblo, la historia de personas concretas que supieron entender desde la fe lo que vivieron. Eso es lo que encontramos aquí. Por eso, nosotros no solamente decimos
que no solamente aquí está la palabra del Señor, sino que hablamos de que esto tiene que ser interpretado en la iglesia. Nosotros rechazamos la libre interpretación en la iglesia. Pero esto todavía, en esto estamos muy crudos nosotros. Primero nosotros, presbíteros, pero también nuestro pueblo. Naturalmente, entonces, ¿a qué le damos toda la fuerza nosotros? A tratar de cambiar unos ritos por otros, esnovismo. Aquí el problema no es cambiar ritos. Aquí el problema es lograr que tanto nosotros como nuestros fieles logren llegar a poner su historia frente a cada celebración. ¿Qué es lo que hace nuevo que un Adviento sea diferente a otro Adviento? Que cuando llega un año nuevo para nosotros, los acontecimientos que estamos viviendo son distintos. O se han agravado los del año anterior, o se han solucionado, o los problemas son otros. Porque es que el Dios nuestro pasa a través de la historia, a través de los hechos. Ahí es donde se va revelando. Ahí es donde se va manifestando la acción de Dios con el hombre. La revelación de Dios no se cerró con San Juan. Dios sigue hablando al hombre. Y me perdonan, pero no creo que siga hablando al hombre a través de apariciones de videntes. Que también están de moda. Y no porque la Virgen no se pueda aparecer, ni los santos, ni Dios, se pueden aparecer perfectamente. Pero Dios sigue hablando en lo que nosotros estamos viviendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a comprender que es a través de eso donde nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Y es un elemento que necesitamos. Es, a mi manera de ver, uno de los elementos más difíciles, pero necesarios, que terminemos integrándolos en nuestra celebración litúrgica. Que nuestro pueblo sepa leer su historia desde la fe y que la ponga en cada celebración. En cada celebración. Eso es lo que hará que de verdad se cumpla la verdadera participación en la liturgia querida por el Vaticano II. La participación no es simplemente que todos tengan algo que hacer, porque no todos tendrán que hacer algo en una celebración litúrgica, algunos físicamente. Pero la mayor participación es que yo en cada celebración litúrgica pueda poner mi vida, pueda poner lo que estoy viviendo. Pueda poner lo que hoy necesita salvación. Porque, hermanos, aquí hay otro elemento importantísimo de toda celebración litúrgica. Yo decía, hace presente el poder salvífico de Dios. Pero atención, cuando nosotros hablamos de salvación, yo espero que aquí no, que este es un auditorio mucho más preparado, pero cuando le hablo a determinado auditorio,
Me da mucho miedo de que se entienda la salvación solamente como me voy para el cielo cuando me muera y punto. Y no es que esa no sea cierto, sí, claro hermanos, esa salvación es verdad, pero Jesús no se ha hecho hombre solamente para indicarnos el camino del cielo, sino para salvarnos en las cosas concreticas de nuestra vida. Es que hermanos, todavía nosotros no hemos llegado a comprender una cosa. Que mientras Dios no esté viviendo en nosotros, no seremos capaces de salir de nuestros pecados. Así de sencillo. ¿Cómo planteamos nosotros muchas veces incluso nuestras celebraciones litúrgicas en determinados tiempos? Sobre todo en Cuaresma y en Adviento, lo importante es que la gente termine confesándose y no convirtiéndose. Y planteando la cosa como si fuera solamente a partir de mis esfuerzos y no de la acción de Dios en mí. Es que mientras esto no lo entendamos, ¿para qué celebramos liturgia? Si es que con la liturgia hacemos presente la acción de Dios en mí. Miren, si yo hubiera sido capaz de salir de mis pecados por mí mismo, hubiera sobrado la encarnación de Jesucristo. Hubiera sobrado la encarnación de Jesucristo. Es que este es el problema, hermanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por qué Jeremías dice, conviérteme Señor y yo me convertiré? Es que la conversión no es simplemente el esfuerzo del hombre. ¿Por qué muchas veces nosotros continuamos siempre en nuestros mismos pecados? Nosotros mismos. Porque nosotros seguimos pensando en un Dios por allá afuera. A pesar de que el domingo pasado leíamos en la primera carta a los Corintios, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Es decir, ustedes son el lugar donde Dios habita. Ustedes y yo somos el lugar donde Dios habita. Porque esa es la fuerza que necesitamos para poder ser liberados de los pecados. De lo contrario, ¿en qué seguimos? Confesando siempre lo mismo. Y simplemente diciendo, no, pues yo ya me morí con esto. Hermanos, salvación ahí. Y ahí tenemos que llevar a nuestro pueblo. Salvación en realidades concretas. No solamente en los aires. No solamente que nos vamos a ir para el cielo con los angelitos, también nos vamos a ir para el cielo con los angelitos. Pero la liturgia es la presencia de Dios para el hombre que está embarrado, para el hombre que está viviendo sus crisis cotidianas. Ahí es donde necesitamos esta acción de Dios. Naturalmente, mientras este no sea el fundamento, nosotros estaremos buscando otras cositas mucho más fáciles. ¿Cómo? Estar cambiando los ritos. Miren, hermanos, aquí quisiera decirles otra cosa. Para ser buen liturgista y buen liturgo, igual que para ser buen teólogo, se necesita una grandísima dosis de humildad. Porque lo primero que se necesita es saber que yo, aunque soy iglesia, yo no soy la iglesia. Yo soy iglesia, pero yo no soy la iglesia.
Y por lo tanto, yo no soy dueño de la celebración litúrgica. Por más obispo que yo sea, yo no soy el dueño de la celebración litúrgica. El Papa Juan Pablo II, ante muchos que se le quejaban de la rigidez de la Iglesia en la liturgia y de que por qué la Iglesia tenía que imponerme a mí tantas cosas cuando había tantas cosas bonitas que se podían integrar en la liturgia, el Papa les decía: miren, usted está diciendo que la Iglesia le está imponiendo. Muy bien, sí. Y decía: yo no niego que la Iglesia impone. Pero ¿qué es preferible? ¿Que la Iglesia imponga o que usted le imponga a su comunidad cristiana los caprichos que usted tiene para celebrar? Decía: porque de todas maneras hay una imposición. Y Juan Pablo decía: yo me quedo con la de la Iglesia. De todas maneras hay una imposición. La imposición de mis caprichos o de un grupo. Porque hay párrocos que no mandan, sino que le mandan los grupos. Y los grupos empiezan a imponer la manera que cada uno quiera celebrar. Ninguno de nosotros es dueño de la liturgia. Ninguno. Por más que hayamos estudiado todo lo que sea. Todo lo que sea. A raíz de eso, en la última encíclica sobre la Eucaristía de Juan Pablo II, dejó escrito una cosa importantísima. Cada cristiano tiene derecho a celebrar como celebra la Iglesia y no como celebra el presidente de turno. A todo derecho obedece también un deber. Si el pueblo de Dios tiene derecho a celebrar como celebra la Iglesia, yo tengo el deber de celebrar, si soy el liturgo, como celebra la Iglesia. Y no tengo por qué imponerle a mi hermano mis caprichos. No tengo por qué. Nosotros muchas veces nos hemos dedicado a los esnovismos, a la variedad en los rituales, pero se nos olvidan elementos fundamentales. Uno de estos elementos fundamentales, naturalmente, es la visión que desde la Iglesia particular tenemos que tener también de la Iglesia universal. La particularidad es necesario verla a la luz de la universalidad. Uno de los mayores daños que le ha hecho a la Iglesia en todos los tiempos son los regionalismos o los nacionalismos, que no son de tiempos pasados, que no es solamente de la Iglesia de Inglaterra con el anglicanismo, que es China, que Chávez quiso hacerlo en Venezuela,
que hay muchos que intentan convertir la Iglesia en una expresión nacional, en una expresión más política. Nosotros tenemos que tener en cuenta toda la realidad de la Lumen Gentium. ¿De qué parte la Lumen Gentium? De la importancia que tiene la iglesia particular. Importancia siempre y cuando la iglesia particular no se encierre en sí misma. Iglesia particular que se encierra en sí misma se empobrece y termina también empobreciendo a la Iglesia universal. La maravilla de las iglesias particulares es la riqueza que le ofrecen a la Iglesia universal, pero separándose no incluso legalmente, sino en nuestras cositas, terminamos nosotros empobreciéndonos. Hay que tener el justo equilibrio entre lo universal y lo particular, el justo equilibrio. Nosotros tenemos que potenciar todos los valores de nuestras iglesias particulares, pero todos los valores de nuestras iglesias particulares tienen que ser vistos en la dimensión de la universalidad de la iglesia. De lo contrario, terminamos haciendo capillismos. De lo contrario, seguimos hablando no de un único pueblo de Dios, sino de varios pueblecitos de Dios. Por eso, la inculturación de la liturgia es un elemento posible. Pero una realidad que hay que hacerla con base en criterios. Y que infortunadamente no ha sido lo que ha amparado la experiencia litúrgica en estos 50 años de la Sacrosanctum Concilium en América Latina, por no hablar solamente de Colombia. Nosotros simplemente nos hemos apropiado de la liturgia y cada uno ha querido hacer lo que le da la gana. Y ese es uno de los momentos más difíciles. Y eso es una de las cosas que ha hecho entrar más en crisis lo que en un primer momento fue una experiencia maravillosa. Porque si ustedes quieren, lo más importante del inicio del post-Vaticano II fue la renovación litúrgica. Si ustedes se acuerdan, el único interés de Juan XXIII era renovar la liturgia. Juan XXIII, en la clausura de la primera sesión del Concilio Vaticano II, en 1962, en el discurso de clausura decía: el concilio no va a durar más allá del año 63. En diciembre del 63 estaremos concluyendo el concilio, publicando la Constitución sobre la liturgia y así, de esta manera, celebrando también con la conclusión del Vaticano II los 4 siglos de clausura del Concilio Tridentino. Léanlo en el discurso de Juan XXIII. Él creía que renovando la liturgia se renovaba todo. En octubre del 62,
Cuando los padres conciliares se planteaban qué era lo que había que analizar en el concilio, se levantaron dos cardenales, el cardenal Montini y el cardenal Swins. Y estos dos cardenales dijeron: estupendo que renovemos la liturgia, pero el concilio tiene que saber, la Iglesia, qué piensa de sí misma. Eso no le gustó al Papa Juan XXIII. No le gustó. Dicen las crónicas que se disgustó muchísimo, muchísimo. Lo que pasaba era que él todavía no sabía que el Señor lo iba a recoger antes de que llegara 1963 y antes que el cardenal Montini fuera exactamente su sucesor. Efectivamente, si hubiera sido solamente la liturgia, sin toda la renovación que se empezó en la Iglesia, yo sí creo que el concilio hubiera quedado cojo. Pero la liturgia fue lo primero y se empezó a mirar impresionantemente como una renovación extraordinaria esto. Los que son más jóvenes, pues ya no les tocó sino la liturgia del Vaticano II. Los que ya peinamos canas, todavía nos acordamos que acolitábamos, no celebrábamos, acolitábamos cuando el curita todavía estaba de espaldas, cuando todo era en latín, todo esto. La reforma del Vaticano II cambió muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero nosotros no estamos llegando todavía al corazón de nuestros fieles con la liturgia, y entonces se está pensando que hay cosas más importantes. Hermanos, el misterio de la salvación se actualiza en la liturgia. Y es necesario, miren, primero que todo, todos ustedes lo saben. En relación con la Eucaristía, solamente en relación con la Eucaristía, no voy a hablar de los otros sacramentos, porque podríamos hablar de los otros sacramentos. ¿Qué fue lo que hizo la renovación del Concilio Vaticano II? Una cosa muy sencilla: quitar toda la aparatosidad que se le había pegado a la Eucaristía durante todos los siglos. No buscó otra cosa. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál fue el punto de partida de la renovación del Vaticano II? La narración sobre la Eucaristía de San Justino. Ahí está el esquema fundamental en el que se apoya la renovación del Vaticano II. Regresar a la manera como en el año 150 había llegado a Roma la manera de celebrar en la antigua Samaria. Justino había nacido en Samaria. Justino tenía los elementos de cómo celebraba ahí. Eso fue lo que dejó plasmado, porque eso era también lo que se hacía en Roma. El esquema de renovación del Vaticano II es exactamente la segunda lectura del oficio divino que hacemos, si no estoy mal, el domingo de la segunda semana de Pascua. El texto de San Justino. En este momento no me acuerdo, creo que es la segunda y si no es la tercera. Pero ese es el esquema. ¿Qué quisieron hacer los padres que llevaron adelante la reforma? ¿Qué quisieron hacer los asesores de Pablo VI? No simplemente sacar el esqueleto de allá, sino con este esqueleto
con estudios muy serios, buscar los elementos culturales que se le pudieran añadir a este esquema, pero siempre teniendo en cuenta dos criterios fundamentales. Primero, la unidad de la Iglesia, y segundo, la totalidad del depósito de la fe. Esos dos criterios fundamentales. Todo esto realizado con base en un estudio profundo de la realidad cultural. No fuera que fuéramos a añadir al esquema expresiones de mentalidad pagana e idolátrica. Esto era importante. Miren, en el año 81 empecé yo a trabajar en la Conferencia Episcopal. Fui director del Departamento de Vida Consagrada y después director del Departamento de Catequesis. En ese momento ya en la Conferencia Episcopal se hablaba de propuestas. Todo a raíz de todos los abusos que habían empezado a surgir y que todos, y decíamos, ¿por qué no se hace un estudio para ver si logramos un rito que tenga parte de nuestra cultura colombiana? Curiosamente, nos ganaron los africanos. En el Zaire, investigando, llegaron a hacer un rito romano-zairese. Nosotros no, porque nosotros hemos creído que cada uno es el que puede hacer. Hermanos, hay un problema muy serio cuando se trata de inculturación. Es que nosotros nos olvidamos, con esto termino para dar oportunidad a algunas preguntas si las hay, y si no, pues dejamos acá. La inculturación tiene dos aspectos que son inseparables. Primero, la evangelización de la cultura, y segundo, la inculturación de la fe. Estos dos aspectos tienen dos dimensiones. Una dimensión sociológica y una dimensión soteriológica. El Papa Juan Pablo II, con el que tuve la dicha de trabajar muy cerca de él durante 15 años, decía: me preocupa América Latina. Y me preocupa América Latina porque es experta en inculturación sociológica, pero ignorante en la inculturación soteriológica. A los latinoamericanos les interesa simplemente asumir las costumbres, pero no les interesa que Jesucristo se meta en sus costumbres. Muy duro, sobre todo desde la experiencia de la fe. Porque nosotros nos podemos acostumbrar y creer que es acostumbrarnos simplemente a los modos de ser de la región. No, es llevar a Jesucristo a las culturas. Ahora, atención, porque nosotros no podemos sentar a una cultura para evangelizarla. Nosotros sentamos a personas pertenecientes a una cultura para que escuchen el Evangelio. Quienes escuchan el Evangelio son los que terminan dándose cuenta qué es lo que se puede asimilar de la cultura y qué es lo que hay que purificar en la cultura.
Toda cultura tiene elementos que son compatibles con el Evangelio y toda cultura tiene elementos incompatibles con el Evangelio. Y desde nuestra experiencia de fe, la cultura no es el absoluto es el Evangelio. Por lo tanto, no es la cultura la que juzga al Evangelio, sino el Evangelio el que juzga la cultura. Esto será lo que nos permitirá a nosotros llegar a que el ideal, dijéramoslo así, de la inculturación se mira desde el misterio de la encarnación. Jesús asume las culturas. Jesús asume al hombre y con el hombre todo lo que hay en el hombre, para potenciarlo o para purificarlo. Y esto es indispensable tenerlo en cuenta cuando se trata también de inculturación de la liturgia. Hermanos, les agradezco la atención prestada. Espero que no queden demasiado defraudados. Muchas gracias.